Estoy grabando, ya es tarde, ya es tarde. Ya menos hora de comida. Así que esta es la clase de etimología, ¿verdad? Sí, es de etimología. Sí, profe. Ya, es que son muchos y de repente no me hallo. Etimologías, la clase de hoy, a mí se me hace que va a estar padre. El tema en lo personal me gusta mucho. Eh, yo creo que, bueno, ya saben la dinámica de esto. Déjenme quitar las imágenes estas. Perdón, pero a mí se me hacen padres. Ahí disculpen. Eh, Antes de comenzar con la materia, hay cosas que creo que sí tengo que explicar. Ya les hablé en la clase que tuvimos de habilidad lectora de que vamos a trabajar de manera híbrida y cómo voy a trabajar. Sí, Ah, ok. Sí, ya, profe. Igual para etimologías, entonces pues, sería la última clase Zoom, así en vivo que tenemos. A mí me gustan mucho las clases Zoom, pero pues ni modo, ya no se va a poder. De todas formas, yo voy a estar dando algunas clases Zoom que son extras. Una va a ser de, de acentuación, porque me han estado pidiendo como mucho sobre eso. Les voy a decir lo mismo que les he dicho desde que les insisto en el tema. Solo se aprende aprendiendo, o sea, haciendo las cosas, eh, porque es uno de los requisitos de la acentuación, aunque no es clase para que yo les enseñe eso en etimologías, debería ser, pero no. No, voy a tener que hacer como un mini curso aparte, por si se quieren entrar. También voy a comenzar con un curso gratuito para los del 18, porque se van a encontrar gente de otras preparatorias, a eso sí les cobro, del examen Exani de Ceneval, de contenidos para el examen Exani Ceneval, también les voy a explicar de qué trata. Si alguno o alguno de ustedes quiere entrar a UAC, a UGED, a Teclerdo, Tec Laguna o cualquier universidad pública, incluso el 18 de marzo, van a tener que presentar examen Exani o Ceneval. Lo ven muy lejos, pero créanme que el semestre que viene, esa cosa los va a estresar así y horriblemente. Entonces yo doy un curso de las partes de lenguaje o español, si lo quieren ver así, y alguna que otra información. Pero usted también es voluntario, ustedes pueden entrar, insisto, a los de la 18 no se les cobra. Si alguien más de otro lugar quieren que entre, sí se le va a cobrar. Ese es un servicio para los de la 18. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues yo creo que sería lo más relevante. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la plataforma? ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo algunas cosas que aclarar, porque de repente me las hacen saber y creo que sí es importante dejarlas en claro, porque si no, se van a confundir. Vayámonos a la plataforma, y aquí en la plataforma, si nos vamos a las actividades del bloque, permítanme, déjenme ir a inicio del sitio. Aquí está, son el C. Hay unas actividades que algunos se han querido adelantar. Está bien, no pasa nada. Yo voy a estar haciendo videos para cada aplicación, además de que daré la clase con la plataforma, si es que me prestan un cañón ahí en la escuela, con la plataforma. Pero hay unas actividades como, por ejemplo, esta actividad de glosario, la de glosario, y la de el ahorcado que algunos se han adelantado. Ustedes en cualquiera de las actividades que vayan a realizar de aquí en adelante, pueden trabajar con Flipgrid. Si deciden no entregar mediante la plataforma, van a tener que trabajar por Flipgrid. Yo voy a subir un video, ya hay un video de presentación, de hecho, y en ese video de presentación, eh, ustedes tienen que presentarse y me lo van moviendo, pero ya tengo un par de videos y me preguntaban, yo tengo que trabajar en la plataforma. No, la plataforma es tu guía porque está ahí la información. Si decides trabajar por Flipgrid, pues nada más vas a hacer puras entregas por Flipgrid. Y eso es para todos, sobre todo en la materia de etimologías. ¿Sí? Entonces sí quiero que quede eso claro porque de repente me decían, es que no entiendo. Ahí está la explicación. Si alguien tiene alguna duda o no me entendió, es momento en el que la pregunta ahorita.
¿Todo claro y en orden? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, me encanta que son muy comunicativos. Pero bueno, ya. Déjenme admitir gente porque sigue entrando gente. Esta parte, si alguien tiene alguna duda, pues ya sabe, ¿no? Me la pregunta y se los voy a aclarar. Ah, el día de hoy en la tarde, subo el famoso documento PDF. Sé que hay personas que no se han podido conectar por diferentes situaciones y entonces lo que yo hago es el mismo documento PDF, hago un documento PDF donde lo mismo que ven ustedes en la plataforma, lo mismo, ¿eh? Así, está en un documento PDF con toda la información, los links, los videos. Y al final de ese documento PDF, lo que incluye es un apartado donde viene un correo electrónico y la manera en la que esas personas que no pudieron conectarse a la plataforma me pueden entregar mediante correo electrónico, con las indicaciones de cómo tienen que entregar el trabajo, sobre todo con identificaciones, porque de repente envían el correo y ponen, soy Juan. Digo, órale, ¿no? Qué padre que eres Juan, que te conocen en tu casa. Es bien difícil localizarlos porque son muchos alumnos y alumnas. Entonces, es muy importante la identificación, pero van a tener ese documento PDF para todas aquellas y aquellos y aquellas que no pueden entregar mediante plataforma, lo hagan mediante correo electrónico. Las actividades también se entregan, bueno, se los pregunto, ¿quieren que las dejemos para un día en específico todas? Como en la habilidad lectora. O sea, para el 23 de este mes, que sea el límite para entregar todas. Hola, hola. Pues sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Alguien se opone? Mejor pregunto eso. ¿Y por qué? Gracias, Alejandra. ¿Alguien se opone? No. Muy democráticamente como las elecciones a mano alzada del PG, así. Nadie se opone. ¿No? De los Manuel, ¿no? Ah, bueno. Ok, va. Entonces, van a cerrarse el 23. ¿Les parece el 23 o les ponemos el 24? 24. 24. Ok, va, el 24. Entonces, dejémoslas el 24. Aclarado ese punto, déjenme meterme a la materia y entonces, eh, avanzamos para acabar rápido. Hoy sí me voy a aventar toda la clase, discúlpenme, ¿eh? Generalmente digo que no voy a ser extenso, pero sí voy a ser extenso. A ver, miren, la materia de etimologías grecolatinas, a mí a veces me dicen los alumnos, es que yo no le encuentro ningún sentido. En realidad no tiene ningún sentido. No van a llegar a la carrera y les va a decir el profesor, necesito que me muestren sus habilidades sobre etimología. Pues no, nunca. Si les hacen eso, díganme y voy y saludo a ese profesor. Le digo, ¿qué estás pensando? ¿Mm? Entonces no es algo que se utilice. También me dicen mucho los alumnos, profesor, es que no le encuentro una aplicación. Ahí es donde viene un poco de duda porque sí tiene muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones. Y en realidad las ciencias de las etimologías están siempre detrás de otras ciencias auxiliándolas. ¿Por qué razón? Porque se requiere, se necesita que se hable específicamente eh, ay, perdón, discúlpenme, de cómo se construye el lenguaje. Una pregunta, ya vimos rápido, porque obviamente vamos a tener una clase sobre eso, cómo se construyen, cómo se construye una palabra, cuáles son las partes de una palabra, ¿eso lo vimos o no? No, profe. No. ¿No lo vimos? Ok. Entonces, denme un minuto para encontrar el archivo, vayan por agua, yo qué sé, para abrirlo porque no lo había tomado en cuenta. Yo pensé, no, lo vi con el otro grupo, perdón. Déjenme buscar el archivo, un minuto. Espérenme. Hagan algo ustedes, preocúpense por por ir al baño, yo qué sé, abrir recientes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Permítanme. No, me voy a tener que aventar uno nuevo. Bueno. Ok.
A ver, ahorita déjenme hacer el compartir. ¿Dónde estoy? Acá. Acá. Ah, sí lo tengo, permítanme. Denme un minuto, ya lo encontré. Bueno, ya, entonces les decía que es importante, o sea, sí es importante hablar sobre etimologías porque tiene su ciencia, tiene su chiste. Específicamente las etimologías grecolatinas son una ciencia que nos ayuda a entender cómo y de qué manera déjenme poner aquí la cámara, perdón, ay, discúlpenme, pero no me esperaba esto. Voy a poner la cámara ahorita, no me tardo mucho, aquí está. Estoy acá. Entonces las ciencias de las etimologías son una ciencia que auxilia para entender cómo se construye el lenguaje. Vamos a ver la importancia, me gusta poner páginas de internet, les he dicho, para que sí se den cuenta que ustedes pueden localizar la información en la red sin ningún problema. Vayámonos acá. Importancia de las etimologías. A ver, ¿son útiles para qué? Fíjense, dicen, nos ayuda a entender de manera mejor lo que es nuestro vocabulario e idioma. Nos introduce en el mundo del aprendizaje y aprendemos mucho más acerca del lenguaje humano. Ok, esto es muy cierto. Ay, permítanme aquí para que logren ver. Esto es muy cierto, es el punto número 1, el que ven ahí, el primer punto. Eso es muy cierto, nos ayuda a entender el lenguaje. Sí, va. Casémonos con esa idea. Pero no necesariamente por estudiar etimologías voy a entender el lenguaje. El lenguaje tiene mucho que ver con práctica. ¿Y a qué me refiero con práctica? Pues todo lo practicamos, ¿no? Y en la medida en la que yo practico más, entiendo más. Y cuando nuestro lenguaje se vuelve un poco más amplio, o sea, que tienen un amplio vocabulario, yo tengo la posibilidad de decir más cosas. No, mi lenguaje no va a estar limitado. Por eso de repente cuando llegamos a aprender nuevas palabras o cuando no sabemos unas palabras nos sentimos mal porque, ching, ¿cómo le hago? No entiendo lo que significa esa palabra. Por lo tanto, se aprende practicando. Y en este caso las etimologías nos ayudan a entender cómo son esas palabras. Obligatoriamente suele cumplir las expectativas de una persona que tiene ganas de aprender cosas nuevas y te hará una persona más culta. Miren, hay un mito de que las etimologías te hacen una persona más culta. Sí y no. Hay personas cultísimas en la historia como Goebbels, pero fue el que se le ocurrió los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Y era un tipo cultísimo, le encantaban las etimologías, era un gran lector, le gustaba la música clásica, creo que tocaba un instrumento y era así una persona guau, ¿no? Pero eso no significa que por hacerlo, por tenerlo, te vas a ser más culto. Es cierto que las etimologías ayudan a entender cómo se construyen las palabras y te puede volver un poco más culto. Vamos a verlo así. Es utilizada para, el tercer punto, definir o dar concepto de ciertos objetos o palabras que sean diferentes entre sí, pero que tengan iguales significados y viceversa. Traducción. Lo que hace esto es que yo voy a entender diferencias entre palabras. Diferencias entre palabras. Y el último punto, saltémonos aquí, se mueve por los, déjame moverme aquí. El último punto, el conocimiento de la etimología es esencial y necesario para que aquellas personas que quieran hablar de manera correcta. Y aquí yo arreglo, yo doy otro punto. Quien aprende etimologías grecolatinas, en este caso grecolatinas, tiene la posibilidad de aprender mejor otros idiomas. Y es más, quien aprende latín y griego tiene la posibilidad de manera casi natural, hablar, digo, obviamente se necesita práctica, idiomas como el francés, como el italiano, como el portugués, el español, obviamente, porque hay mucha similitud de esas lenguas y van a ver por qué, con de esas lenguas que ya no se hablan casi con las que les acabo de decir. O sea, créanme que si se ponen a estudiar eso, van a saber un montón. Muchos que son políglotas y que aparecen en TikTok y hacen videos en YouTube, no dicen, pero muchos saben griego. El griego es básico para entender un montón de lenguas, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, bueno, en el transcurso del semestre, toda la historia, bla, bla, bla. Entonces, antes de entrar a esta parte de lo que yo llamo la historia, de lo que vamos a estar revisando,
que es la teoría de la familia lingüística indoeuropea, o traducción, cómo es que a alguien se le ocurrió responder a la pregunta de dónde vienen las lenguas, porque alguien la respondió, y alguien intentó decir cómo es que se da ese proceso, y lanzó la teoría de la familia lingüística indoeuropea, que cada vez se está enriqueciendo, algunas cosas las han refutado, otras no, pero la esencia es la misma: encontrar al madre y la padre, al madre y a la madre y al padre, porque todo el mundo tiene madre y todo el mundo tiene padre, del lenguaje. ¿Mm? Encontrar un proto-lenguaje, o sea, un lenguaje madre que supuestamente a partir de ahí salen un montón de lenguas. Antes de entrar en eso, quiero explicarles algo fundamental de la materia, y tiene que ver con estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Nosotros estudiamos la palabra, se supone que vamos a estudiar las palabras. Todas las palabras en español tienen una estructura. ¿Cómo es que nosotros empezamos a inventar palabras o a aprenderlas? Vamos pegando pedazos, los vamos pegando. O sea, se están yuxtaponiendo, y estamos desde muy jóvenes o desde muy niñas y niños adecuados a ese cambio de pequeños fragmentos para poder aprender palabras. Por ejemplo, un niño, cuando quiere decir que algo es grande, le pone el ote, el sufijo ote, entonces es grandotote, ¿no? Y lo mismo para hito, es que es chiquitito. Y el niño no se le tiene, ya se los ha dicho, creo, el ejemplo, el niño no tiene que tiene que enseñarle, fíjate, ote significa para grande. No, el niño lo va aprendiendo porque va pegando palabras y aceptan el cambio. En cambio, idiomas como el chino, como el japonés sobre todo, no es un idioma en el que se aprenda pegando palabras, y no acepta muchos cambios. Es un idioma de mucha memoria. Los famosos ideográficos, o sea, que en vez de aprender letras y pegarlas, estás aprendiendo figuras, formas. Y eso representa una cosa. Bueno, en español no. ¿De qué les quiero hablar? De la estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Fíjense. Voy acá. Déjenme mover esto para acá para que tenga chance de que se vean las palabras. A ver, todas las palabras tienen una estructura, absolutamente todas, en español. En español. ¿Qué es esto? Vamos a pensarlo de esta manera. Hay sonidos, y luego de los sonidos se hacen letras. O sea, tengo el A y yo hago una grafía, una letra A, y luego eso se convierte en sílabas, y luego las sílabas se convierten en palabras, y luego hay enunciados, ideas, textos, libros, etc. Esta estructura es muy obvia, pero hay que entender que conforme se van juntando cada una de las partes, va teniendo sentido el lenguaje. Así aprende el niño, primero diciendo, ¡ah!, quejándose, y luego después diciendo, ¡hey, me duele la panza! ¡Hey, panza, me duele, dame de comer! Y no llora. Se pasó del sonido al sentido y a la explicación de las cosas. Perdón. Hay una ciencia que a nosotros nos interesa como entender, que es la morfología. ¿Qué es la morfología? Es el orden de los elementos de una palabra. Todas las palabras en español tienen elementos y se ordenan de una determinada manera. No hay en español, ojo, palabras que no sigan esta configuración. ¿Cuál es esa configuración? Véanla, está aquí abajo. Esta siempre es así. La raíz es el centro. Del lado izquierdo están los prefijos, del lado derecho están los sufijos y los infijos y los sufijos. Antes de meternos, porque eso ya sería en las clases específicas para eso, yo les pongo un ejemplo para que entiendan más o menos cómo es que las palabras se forman en español, y cómo este esquema de raíz, prefijo, infijo y sufijo aparece, aunque digamos que no aparece. Aquí está. Por ejemplo, la palabra panadero. Pan, panadero, panadería y pancito. Pan es la raíz, es la que se conserva. La raíz es la única que se conserva prácticamente intacta, porque le da el sentido o el significado central a la palabra, pero yo voy agregando del lado derecho sufijos e infijos, y adero significa oficio. El panadero, el hojalatero, son oficios ya muy viejos, ya muchas de esas cosas no existen, ¿no? Pero tengo, por ejemplo, adería. El sufijo ería significa lugar, también como ario. La panadería es el lugar donde hacen los panes y está el panadero.
Ario, por ejemplo, el campanario, el lugar de las campanas. No nada más. Ahí el campanario, sí, el lugar de las campanas. Por ejemplo, rosario. Rosario es el lugar de las rosas y tiene mucho sentido con cómo se inventó esa cosa con que rezan, ¿no? El rosario. Y luego el pancito, o sea, es un pan, pero chiquito, el pancito. Esta conjunción es muy normal para nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos los días. Vámonos con un ejemplo de que se le agregue prefijos como asimétrico. A significa ausencia. Entonces, asimétrico significa ausencia de simetría. Este esquema, insisto, lo utilizamos nosotros y no necesitan decirnos que A significa ausencia. Simplemente yo lo utilizo porque me doy cuenta, porque así lo aprendí y estoy definiendo algo como asimétrico, es algo que no tiene simetría. Bueno, esta explicación es básica porque a partir de aquí vamos a tratar de entender y comprender todo lo que se encuentra adelante en la materia. Pero les hago una pregunta. ¿Alguien no entendió este esquema? ¿Alguien que me diga, profesor, no sé de qué está hablando? No entendí. Dígalo ahora, aunque lo voy a explicar más a detalle. ¿Todo está claro? Sí, está claro. Ok. Quiero que se queden con esto. Con que la morfología es el orden de los elementos de una palabra. ¿Y cuáles son los elementos de una palabra? Todos estos. La raíz es la que no cambia nunca. Lo que agrego del lado izquierdo o derecho tiene un nombre y eso es lo que me hace que se formen las palabras. Tan tan, se acabó. No hay como mayor explicación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo otro que vamos a tratar de revisar? Es una cosa que se llama teoría de la familia lingüística indoeuropea. Eh, a ver, voy a ir a la cámara, A ver, una pregunta. ¿Alguna o alguno de ustedes se ha preguntado cómo es que nace el español o por qué hablan español? No. No, a ver, les hago la pregunta. Es más, ya hice ese juego de que quien me responda esta pregunta lo exento en el semestre. No, no he hecho ese juego, ¿verdad? Y sí lo hago, ¿eh? Porque No. una vez me cayó la boca un alumno porque sí sabía y lo tuve que exentar. Obviamente trabajó, pero ya estaba con su 10, siempre. A ver, la pregunta es, explíquenme cómo creen que nace el español. ¿Qué tuvo que pasar? Piensen, piensen. Es la calificación de 3 bloques. ¿Cómo creen que nace? Profe, yo tengo una pregunta de esa pregunta. Dime. O sea, ¿el español solo como ese idioma o todo el lenguaje? No, el lenguaje, no, es que la explicación del lenguaje la acabo de dar. Sí, La sí. gente habló porque habló, punto. Pero ¿cómo creen que nace el español? Fue, bueno, aquí en México o en sí en todos lados. El español. Díganme, así nació, profe. Llegó una bruja y mezcló cosas y ¡pum! Salió el español. No sé. Son 3 calificaciones de 3 bloques. A ver. Seguro que algunos lo están googleando, obviamente. ¿Cómo creen? ¿Se les ocurre? A mí anteriormente me había platicado una de mis tías que era porque antes se tenía contacto otros idiomas como el portugués, el árabe y eso, y que de ahí se formó el castellano. El portugués y el español son contemporáneos. ¿Sí? Y pues ahí el castellano, ¿no? Profe, yo que recuerde, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero yo había escuchado que el español era como un tipo de idioma o sea, que venía de todos, o sea, no sé, ay, ¿de dónde Todos. era? De todos No, los idiomas. no de todo, disculpe. Era como o sea, no relacionado, pero había nacido en varios, o sea, ¿cómo se dice? En varios países y que solito se fue creando, algo así. Ok, ok, pero no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No sé por qué siento que es una pregunta capciosa y debe de No, tener una respuesta muy fácil y lógica. obviamente sí.
A ver, vamos a dejarlo así. Fíjense, aquí una de sus compañeras dijo el lenguaje. El lenguaje, creo que fue Yesenia, el lenguaje es algo que no sabemos cómo surge, pero que está ahí. Hay especulaciones, ¿no? Obviamente, imagínense a las personas que vivían en las cavernas, y es una especulación, ¿eh? Los antropólogos no lo explican así, pero de repente empezaron a decir, o sea, se empezaron a comunicar. Y de repente llegó un momento en el que esos sonidos se pusieron palabras, pum, se acabó. Era a lo mejor el era hola. Y en vez de decirte te dicen hola. Es una especulación. La gente inventa palabras y a esto le pusimos lentes y no le pusimos tetera. ¿Por qué? Porque yo no digo, tengo una tetera en la cabeza. O vamos a ver las teteras. Ahí donde las compré la vez pasada. ¿Por qué? Porque necesito cambiar de teteras. O sea, obviamente no, sería muy tonto. Las palabras y el lenguaje surgen porque sí. La gente les pone el nombre que cree y se acabó. Obviamente, conforme pasa el tiempo, y aquí lo dijo también uno de sus compañeros o sus compañeras, hay ciertas cosas que empiezan a permanecer. O sea, si yo voy a decir algo sobre lentes, entonces muy probablemente voy a utilizar anteojos, binoculares, perdón, binoculares. Son cosas que se están utilizando y que se siguen utilizando para crear nuevas palabras. Hasta ahí no hay ningún problema, pero la pregunta de cómo nace el español. El español nace porque la gente empezó a hablar español. Punto. La pregunta aquí es, ¿por qué comenzaron a hablar español? Y una de sus compañeras dijo, es que de repente hubo una mezcla entre el portugués y el árabe y luego el español. O sea, la idea de las mezclas es muy importante. Por ejemplo, la teoría de la familia lingüística indoeuropea habla, y aquí es donde yo voy a entrar antes de meternos al tema, pues, de que en algún momento de la historia existían algo que se denominan los proto-indoeuropeos. O sea, una cosa eran los indoeuropeos y otra cosa eran los proto-indoeuropeos. Antes de los indoeuropeos. De los indoeuropeos sí hay vestigios antropológicos, se han encontrado vasijas, casitas, se han encontrado ropa, lugares donde se instalaron, pero de los proto-indoeuropeos no. Entonces se supone que ellos, ese famoso grupo, fue el que de repente se asentó en algún lugar, específicamente en Europa, y comenzó a migrar a varias partes, pero que como comenzó a migrar venían de un mismo núcleo, y ese núcleo hablaba igual. Y eso comenzó a diversificar todas las lenguas. Ok, hasta ahí está bien. Lo interesante de la teoría de la familia lingüística indoeuropea es que da una explicación muy sencilla de cómo es que nace la lengua. Y miren, les voy a poner una imagen. Déjenme irme para acá, que tengo que moverle aquí la consola. Discúlpenme. Ya. Una imagen que la puse. ¿Dónde está? ¿Será esta? Esta. Aquí está. Miren, si ven esto, dice la familia lingüística indoeuropea. Se ve como una especie de árbol genealógico. Y en la parte de arriba está como la familia, pues, como el papá y la mamá. La familia lingüística indoeuropea. No se sabe cuándo surgió y las circunstancias, pero ahí está. Y luego se deriva en un montón de lenguas. Por ejemplo, la indoirania, la albanesa, la tocaria, la germánica. Y hay una que baja, que es la italocéltica. De ahí proviene el español. De esta mezcla de la italocéntrica proviene el español, pero el italocéntrico, el italocéltico está emparentado con un montón de lenguas, como la griega, como la armenia, bla, bla, bla. La mezcla entre la griega y la italocéltica fue lo que hizo el español. Y miren, nada más para cerrar, para que digan, oh, yo no sabía eso. Permítame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, yo no sabía eso. A ver, aquí está. Dice, ay, no me deja. Dice, ay, no es esa. Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde está lo que les quería poner? Quería mostrarles las lenguas más importantes que se siguen hablando, todavía dependientes de
las lenguas indoeuropeas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, se me hace que ya la cerré. Bueno, lo que les intentaba decir es que algunas de las lenguas provenientes de la familia lingüística indoeuropea las hablan 3/4 partes de la humanidad y siguen vigentes todavía. Siguen vigentes, sobre todo la rama en la que estamos nosotros. Es más o menos la idea de lo que vamos a empezar a ver en las próximas semanas, porque esto nos va a llevar 2 semanas a explicarlo. Y les digo, a mí se me hace bien interesante porque uno empieza a darse cuenta de que, por eso hablamos como hablamos. Pues sí, por eso hablamos como hablamos, ¿no? ¿Por qué de repente nosotros compartimos palabras con otras lenguas? Pues porque venimos de esta mezcla entre los latinos y los griegos y se hace una cosa así como que una mezcla bien interesante. ¿Por qué hubo esta mezcla? Ya es un contexto histórico y tiene que ver con decisiones políticas, decisiones bélicas y decisiones económicas, muy fuertes económicas. O sea, me refiero del control. Y también de una identidad, ¿no? Por ejemplo, ya para cerrar, los griegos no hablaban griego. ¿A qué me refiero que no hablaban griego? No todos los griegos hablaban jónico. Y un grupo lo impuso y ese grupo exigió que todos hablaran. ¿Por qué? Porque así todos iban a tener más o menos la misma cultura y se iban a identificar todos. Y eso fue muy cierto y de repente pum, empezaron a hablar todos jónico, ¿no? Son detalles. Bueno, hasta aquí sería lo que veríamos. La clase que entraríamos directamente con la familia lingüística indoeuropea. Obviamente yo desde la escuela o con los videos que les suba. ¿Se les hace padre el tema o no? Es pregunta, sean sinceros. No. Sí. Sí. Sí, no. Sí. Está chido, a mí sí me gusta. Pero bueno, ya lo estaríamos viendo. Terminamos la teoría de la familia lingüística indoeuropea y pasamos a la parte más aburrida de la materia, que es a gramática. Vamos a ver gramática. Pero a mí me gusta, espero que a ustedes les guste. De ahí en más, no hay como otro comentario de mi parte. ¿Alguna o alguien de ustedes quiere decir algo? Ya para cerrar. ¿No? ¿Todo se entiende? ¿Sí? Bueno, si no hay más por decir, me despido, pongo música y nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Bye.